Como dijera Chespirito, sin querer queriendo, no fue intencional, pero me encontré este artículo. Esta es la foto del artículo que me encontré esta semana, donde, si ustedes observan, es un buró, donde este es un cajón y hay una Biblia dentro de él, que típicamente son las Biblias de los Gedeones. Y eso representa, la foto representa un hotel, porque el artículo es del Washington Post, el cual en inglés dice: Hotel Bibles are still a thing. O sea, todavía se usan en los hoteles. Esta palabra es importante, todavía. Está implicando que eventualmente a lo mejor no van a estar, no sabemos. Y luego termina diciendo: but for some brands, las brands significa los tipos, las clases, las marcas, las compañías de los hoteles, porque está hablando de los hoteles. Algunas de las brands de los hoteles dice: they are on their way out. Entonces, el artículo lo que hace, da estadísticas de cómo va en declive la cuestión de las Biblias, pero en los hoteles. Pero lo más alarmante para mí fue que inevitablemente pienso en la palabra de Dios, en el sentido de lo que estamos leyendo hoy de Isaías, porque lo que dice el artículo no es tanto, aunque en algunos casos sí las están quitando, pero dos cosas están pasando. Una es de que más y más hoteles lo que están haciendo es de que dejan la Biblia, pero incluyen el libro del Mormón, incluyen el Corán, donde obviamente somos una nación con una pluralidad muy, muy grande, donde obviamente tenemos que permitir, porque gracias a Dios tenemos la libertad de expresión religiosa. Entonces es obvio que nos beneficiamos de ello como cristianos, pero las otras religiones también se benefician. El punto es de que ahora no solamente son Biblias, sino que hay otros libros espirituales. Hay algunos hoteles, de acuerdo al artículo, hay algunos hoteles que lo que están haciendo, ya no están poniendo Biblias o libros religiosos en los cuartos porque lo ven un poquito ofensivo, o lo ven como algo que estás imponiendo, o a lo mejor estás etiquetándote a ti mismo al poner una Biblia. Pero lo que están haciendo ahora es que, no sé si les ha pasado cuando van a un hotel, que muchas veces hay una tarjetita ahí que trae todo el menú de los canales de televisión que hay con el cable de televisión que tienen ellos. Así ahora ponen en los hoteles electrónicamente, porque lo hacen en las aplicaciones del hotel, y ponen un menú de cuestiones de libros espirituales. Entonces ahora lo que está sugiriendo los hoteles, de acuerdo a la estadística de los Gedeones, de lo que está sucediendo en Estados Unidos, es que en el menú ahora las Biblias o los libros religiosos, el Corán y todo eso, están en el lobby. Y si tú haces el request, si tú lo mandas pedir, te lo traen. Entonces, quieren simplemente ser un poquito más, como decimos en inglés, más friendly, que ser un poquito más tengan sensibilidad en cuestión de no imponer ese tipo de mentalidad, porque al final de la historia, yo es a donde voy por los próximos minutos, al final de la historia, el reto que estamos viendo no es necesariamente el negar el cristianismo o el oponernos a Dios, es simplemente que somos una generación, somos una nación en el nombre de, otra vez, democracia, en el nombre de tal vez crear un cierto tipo de autonomía, es de que esta no puede ser la única manera de encontrar paz con ti mismo o lo que vaya a suceder cuando mueres. Inclusive estaba viendo estadísticas en el caso de la cultura hindú o de la religión hindú, en su pluralidad, porque para ellos todo es Dios y todas las religiones son buenas, el concepto de ellos. La manera en que ellos se mueven, por ejemplo, a través de la yoga. La yoga es una de las prácticas hindús que tiene que ver con esta conexión espiritual. Hay 5,000 escuelas de yoga en Estados Unidos y literalmente ellos dicen que esas 5,000 escuelas de yoga que hay en Estados Unidos son guiadas, creadas, manejadas a través de 5,000 misioneros, porque es evangelismo para ellos. Entonces, simplemente lo que quiero que pensemos por algunos minutos, porque hemos estado hablando acerca de los atributos de Dios, es que la razón por qué la Biblia, o en el caso del Dios de la Biblia, es la verdad, a diferencia de alguien más, y específicamente en una cultura donde este fenómeno, donde otra vez, still a thing, todavía, eventualmente no lo va a ser, y las que lo practican están viendo esa cuestión de que está gradualmente saliendo o combinándose. Nosotros como cristianos creemos que si el cristianismo o la palabra de Dios fuera algo que es parte de nuestra vida ficticia,
de lo que nosotros queremos creer o simplemente imponer nosotros. E inclusive el ateísmo argumenta que la gente religiosa, la gente que practica religión, la religión es simplemente como una muleta que nos ayuda a apoyarnos porque somos débiles, porque necesitamos tener a alguien o a quien orarle. ¿Sí me explico? Es lo que típicamente el ateísmo dice. Ese es mi punto y aquí es a donde voy. Yo argumentaría que si Dios o la Biblia o la religión fuera algo ficticio, creado de nuestra propia necesidad o nuestras propias limitaciones, nosotros, yo, tú, nosotros nunca hubiéramos creado un Dios santo. Nunca hubiéramos creado un Dios en santidad. Y menciono esto porque en el libro de Isaías, capítulo 6, hemos leído anteriormente que fue en el año en el cual el rey Usías muere. Isaías tiene un encuentro con Dios. Y el encuentro con Dios es aquel donde Él lo describe como el Señor. No lo describe simplemente como una deidad, no lo describe en el cual dice, en el año en el que murió el rey Usías, sí, mi condición mejoró, yo sané mi matrimonio, de veras pasamos por una etapa difícil, pero ahora el Señor nos ha rescatado. Observen que se encuentra con Dios y cómo lo describe a Dios. Una vez más, o sea, en otras palabras, esto no puede ser algo creado por el hombre, porque no ser humano crearía o formaría en su imaginación o en su idolatría, si quieren llamarlo así, un Dios que fuera excelso, un Dios que fuera sublime, un Dios que se estuviera sentado en un trono en el cual las orlas de su manto llenaban el templo. Nunca crearíamos nosotros un Dios en el cual por encima de él había serafines, los cuales, dice la palabra de Dios, ¿cuántas alas tenían? Tenían 6, porque 2 eran para cubrir, ¿qué cosa? Su rostro, 2 eran para cubrir sus pies y 2 eran para volar. Observen el concepto donde eventualmente estos seres celestiales, esto es lo que nunca crearíamos nosotros. No ser humano crearía o formaría un Dios en su imaginación, si esto fuera ficticio, donde fuera un Dios santo, santo, santo. Y lo describe Isaías como el Señor. ¿Qué tipo de Señor es? Observen que lo describe como todopoderoso en un contexto donde sus hermanos del norte, que es básicamente las 10 tribus, son 12 en total, pero las del reino del norte, que es la nación de Israel, ¿sí? El sur viene siendo lo que es Judá, ¿sí? Porque se divide el reino, pero la del norte para este tiempo ya fueron conquistados por los asirios. La capital es Nínive, que es donde Jonás debió de predicar y no quería ir, y ya vinieron y ya hicieron desolación. En otras palabras, este es Isaías, el cual está profetizando diciendo, tus hermanos del norte por no considerar el carácter de Dios están pagando el precio en cuestión de ser conquistados, desolados. Ustedes, la audiencia de Isaías, que es el reino del sur, la tribu de Benjamín, la tribu de Judá, les está profetizando y diciendo, vienen los caldeos, vienen los babilonios y van a hacer con ustedes exactamente lo mismo. El año es el 586 y esta profecía se va a cumplir. ¿Qué es el punto? De que es en medio de la desolación, en medio de la confusión, en medio de lo trágico, que Isaías declara, tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el Dios en el cual dice toda la tierra. ¿Qué sucede con toda la tierra? Está llena de tu gloria. Entonces, una vez más, la razón por qué el cristianismo, la razón por qué sus atributos son extremadamente importantes, leímos, es que al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de los portales, de las puertas, y el templo se llenó. En otras palabras, simplemente está dando, en esa visión que está teniendo Isaías, en ese llamado de Isaías, está describiendo los detalles en los cuales está hablando de la grandeza, no de Isaías, no de su pueblo, no de su teología correcta, no de cómo fue criado y en qué sinagoga fue instruido, e inclusive no está hablando ni siquiera de su llamado como profeta. Está hablando de quién, qué es el punto de la historia. Sí, esa es la diferencia, que cuando van a un hotel y ven multiplicidad de libros religiosos. Esa es la diferencia, que cuando nuestros hijos entran a una universidad. Esa es la diferencia, que cuando nuestra generación entabla diferentes conversaciones con respecto a esta pluralidad de que no importa el Dios que busquemos, no importa lo que creamos, nada más con que creamos en algo, no funciona. No funciona, porque toda religión a través de la historia del mundo no inicia con Dios. Nadie quiere iniciar con Dios. ¿Quiere iniciar con quién? Con mi condición, con mi necesidad, con la seguridad de que si yo muero este día, ¿dónde queremos estar? Queremos estar en el cielo, ¿no es cierto? Ahora, nada malo con tener esas necesidades, pero ¿será posible que precisamente ese enfoque interno, egocéntrico, en el caso de Isaías y en el caso de su pueblo, es lo que les lleva a esa separación con Dios? En otras palabras, observen cómo la conversación toma un giro completamente diferente en el versículo 5. Porque después de que Isaías descubre quién es Dios, Él es santo, santo, santo. El Señor, ¿qué tipo de Señor es? Sí, Usías acaba de morir, su reinado es limitado.
Los del reino del norte que tuvieron las ciudades fortificadas creadas y formadas por Salomón. Salomón fue un genio de la arquitectura. Son disipadas, no existe piedra sobre piedra. Todo es temporal. Y está diciendo Isaías: he descubierto, he visto encararme con el Dios que es todopoderoso. Mi pueblo no escucha, mi pueblo va a recibir la justicia de Dios, pero en medio de su fragmentación, de su desolación, Dios sigue siendo el todopoderoso. Observen qué sucede después de encontrarse con Dios. Después de encontrarse con Dios, que es lo que encontramos en la palabra de Dios en la Biblia, dice Isaías: entonces es que grité. Entonces me encuentro en una situación donde descubro ahora quién soy yo. Observen que Isaías no buscó a Dios para descubrir quién era él, o ahorita que está pasando una crisis de identidad. Isaías se encuentra con Dios y descubre quién es. En otras palabras, esto lo he dicho muchas veces y lo voy a decir una vez más: es importante lo que creemos de Dios, pero lo que salva al hombre no es lo que tú crees de Dios. Es importante, porque por eso tenemos la habilidad de procesar, de entender, de creer, de tomar decisiones. Pero mi concepto de quién es Dios tiene que estar basado en el concepto que Dios tiene de Él mismo, no lo que yo pienso de Él. Lo que yo pienso de Él es aceptable, lo que yo pienso de Él tiene validez siempre y cuando se alinee con lo que Él dice de quién. No de mí, de Él. Entonces, cuando Isaías descubre y está de acuerdo, cuando Isaías confiesa y dice: tú eres santo, 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 el Señor todopoderoso, la tierra está llena de tu gloria, es que Isaías ahora se da cuenta quién es. Es por eso que si nuestros hijos e hijas, nuestros nietos están teniendo relaciones de noviazgo basadas simplemente en lo que ellos piensan o basado en lo que la otra persona dice de sí misma, no digo que no va a funcionar el asunto, pero observen que no hay cosa que podamos hacer en esta vida que simplemente esté basada en lo que yo pienso. En la crianza de un hijo no se trata de cómo yo pienso que debe ser criado, se trata de cómo Dios dice que debe de ser formado. En cuestión de la sexualidad, voy a estar Dios mediante en en Ciudad Juárez haciendo una conferencia con respecto al género en nuestra generación, con LGBT, toda esa cuestión del transgénero. La conferencia va a ser simple, porque aquí el punto no es lo que yo pienso de la sexualidad. ¿Qué es el punto? Es lo que Dios dice de la sexualidad. No es lo que yo digo. Inclusive yo argumentaría esto. Eso es lo que voy a argumentar, porque aquí es donde empieza la historia de Isaías. Para que el hombre esté de acuerdo en afirmar lo que Dios dice de sí mismo, es la obra del Espíritu Santo. No es simplemente que el hombre toca fondo y finalmente entendió el mensaje, y después de 14 experiencias y una situación en la cárcel y todo eso, y no estoy en contra de experiencias de la gente, y a veces es necesario que toquemos fondo, todo eso, pero literalmente yo aceptar lo que Dios dice de sí mismo es la obra exclusiva del Espíritu Santo. La única cosa que yo traigo a la conversación es lo que Isaías está trayendo. ¿Qué está trayendo la conversación Isaías? Ay de mí que estoy, ¿qué cosa? Entonces, veamos tantito. Domingo tras domingo y el resto de nuestros días, la vida cristiana, si es que somos seguidores de Jesús, es iniciar, no conmigo, pero iniciar con lo que Él dice de sí mismo. Y después, observen esto, es crecer y valorar y entender que simplemente esto es lo que soy el resto de la vida. En otras palabras, de que mi condición está basada en lo que Él es. Porque observen lo que sucede en esta experiencia de decir Isaías: yo estoy perdido, está basado en que el que Isaías es llamado en el capítulo 6 para servir, es apartado para Dios. No está basado en que Isaías calificaba sus estudios, su experiencia, su pasión, su devoción, de quién fue hijo, quién lo educó y de qué tribu viene. ¿En qué está basado? Está basado exclusivamente en que Isaías entendió que primero tengo que ser o estoy apartado de Dios. Porque si yo quito la justicia de Dios y lo baso simplemente en que yo califico para hacer ciertas cosas, porque soy cristiano, y saco mis credenciales, esto es donde simplemente Cristo se convierte en un life coach. Se convierte en alguien que es un terapista que me ayuda a no cometer los errores de infancia. ¿Sí me explico? Dios se convierte simplemente en alguien que en un momento dado tiene que estar de acuerdo con lo que yo digo, como yo digo, cuando yo digo. Y ese no es el Señor. Ya hemos visto que Él es santo, santo, santo. Él es el Dios. ¿Qué Dios es? Todopoderoso.
Entonces, las buenas nuevas del Evangelio inician con las malas nuevas. Y las malas nuevas es que Isaías está diciendo: ay de mí que estoy hecho nada. ¿Por qué? Porque lo primero que Isaías se da cuenta es que está apartado. Dice: estoy perdido, estoy muerto. ¿Cuál es la razón? La razón es esta: es porque soy un hombre. ¿Qué tipo de hombre soy? El concepto de labios inmunes o impuros, en el Nuevo Testamento, los evangelios dicen que de la abundancia del corazón habla la... Entonces, Isaías no está hablando de su condición de estar perdido por las cosas que él ha hecho. No es conducta el problema es esencia. El problema es de que esta expresión donde hablamos acerca de ser apartado de Dios como preámbulo o prerequisito para ser apartado para Dios, es lo que hemos explicado a través de varios domingos. Esto es el viernes en la noche. El viernes en la noche, todo lo que Isaías está diciendo de que ay de mí que estoy perdido, esa injusticia de nuestra vida, esa rebeldía fue transferida, acreditada ¿a quién? Ese viernes. Estando en la cruz, él dice: ¿por qué me has desamparado? Y eventualmente dice: expirado es. Porque la muerte, escuchen esto, la muerte del hombre es el producto de la justicia de Dios. El hombre decide rebelarse ante Dios en el libro de Génesis. El hombre había sido creado para vivir sin muerte, pero trágicamente el hombre decide rebelarse, y la rebeldía hace que Dios, escuchen esto, la rebeldía del hombre siempre hace que Dios revele su carácter. Y el carácter de él, ya lo dijo Isaías, que él es santo, santo, santo. Él es el Dios todopoderoso, que aun cuando él no se goza en nuestra rebeldía, él siempre va a usar tu rebeldía, mi pasión, mi compromiso, cualquiera que sea mi condición, la va a usar para describir su carácter. Entonces, ese viernes hay una transacción legal donde lo perdido de Isaías es transferido a Cristo. Pero el domingo hay otra transacción legal donde ahora la justicia de Cristo, su vida de perfección de 33 años, es dada ¿a quién? A nosotros. Por lo tanto, cuando hablamos acerca de los labios impuros, estamos hablando no tanto del habla de Isaías, pero del corazón de Isaías. Es lo que estamos hablando. Cuando Isaías dice ay de mí, que en este caso estoy perdido porque soy un hombre de un corazón impuro, no es porque Isaías se portaba mal o porque tiene un mes de no ir a la iglesia o porque van 2 domingos que no diezma. Está hablando de una condición, dame tantito, de una condición legal, donde cuando Dios revela su santidad, lo primero que hace la santidad de Dios es revelar la falta de santidad en mi vida. Donde no me acerco a Dios simplemente para que Él escuche cómo me siento, qué me está pasando, dónde estoy y los anhelos que tengo. Cuando me acerco ante la presencia de Dios es para descubrir lo que Él piensa, lo que Él siente, lo que Él anhela y hacia dónde va la vida. Porque al final de la historia, tu vida siempre se va a mover hacia donde Él la guíe. Una vez más, si Dios no está en el cielo esperando y anhelando que un día finalmente nos acerquemos a Él, Dios es soberano, Dios reina, es el Señor todopoderoso. Y aun cuando Él no está de acuerdo con todo lo que sucede, con todo lo que hagamos o hacemos, es el Dios que en un momento dado va a desplegar nuestra condición. Y dice Él: vivo en medio de un pueblo. En otras palabras, a mí me encantaría aquí simplemente orar, lo cual debo de hacer y terminar el culto ya. Pero observen que está hablando de ¿quién? Está hablando del pueblo que había recibido el pacto de Dios. En otras palabras, no está hablando de los asirios, no está hablando de los babilonios, no está hablando de la gente que no conocía a Dios. Está hablando de ¿quién? De nosotros. Está hablando de nosotros. En otras palabras, esto es fácil nosotros decir: sí, los hoteles, la cultura en que vivimos, están metiendo el libro del Mormón, están metiendo... Sí, escuchen, la gente sin Cristo va a hacer lo que la gente sin Cristo hace. No nos debe de sorprender eso. El problema es cuando la gente con Cristo hacemos lo que Cristo no hizo. ¿Qué significa ello? Implica que, otra vez, somos una generación, un pueblo de labios blasfemos, en los cuales Dios estaba buscando una generación que tuviera un corazón. ¿Qué tipo de corazón?
que entendiera que el pacto de Dios literalmente es aquel en el cual ciertamente nos ha apartado de Dios ese pacto, porque el hombre actuó. ¿Cómo actuó con ese pacto? ¿Sí? La irresponsabilidad del hombre es que cuando Dios da su pacto a su pueblo, la irresponsabilidad fue que tomaron el pacto y amaron más al pacto que el dador del pacto. En un momento dado se convirtieron en expertos del pacto, de tal manera que ahora creyeron que Dios les debía a ellos porque ellos simplemente estaban cumpliendo el pacto. La realidad es de que nuestra irresponsabilidad nos apartó de Dios, la irresponsabilidad de nuestra vida religiosa, en nuestra vida espiritual, de tal manera que 33 años de perfección, de responsabilidad. Ese domingo hay una doble transferencia, donde mi irresponsabilidad fue puesta en Cristo ese viernes. Entonces ese viernes, estando en la cruz del Calvario, Cristo literalmente en la historia de la humanidad nunca ha habido una expresión más grotesca y obscena de pecado que ese viernes en la cruz. Nunca, nunca. Es la primera vez que se acumula toda la maldad del mundo que había sucedido, que estaba sucediendo y que llegue a suceder en la historia de la humanidad. Ese viernes sucedió. Esa irresponsabilidad fue puesta en Cristo. Pero ese domingo, el mismo Dios que demandó justicia proveyó el justificador. Y ese domingo el Padre, viendo a su Hijo, no a la humanidad, a su Hijo, por amor a su Hijo, por amor y la pasión que tiene por su Hijo, y porque su Hijo vivió, ¿de qué manera vivió el Hijo? En la tierra. Responsablemente, el Hijo vivió de acuerdo a los parámetros del Padre. Ese domingo en la mañana el Padre toma al Hijo, y el que no tenía vida vuelve a Él y lo trae a vida, una nueva vida, una vida de resurrección. Es por eso que nosotros esta mañana, cuando hablamos acerca de esta condición, que somos una generación de pueblos y un pueblo de labios blasfemos, observen esa transacción legal. Y esto es lo que quiero que esta mañana pensemos, sobre todo aquellos que están por ser bautizados, aquellos que han pasado por las clases de membresía y desean ser miembros de la iglesia. Esto es lo que significa ser cristiano. Esto es lo que significa ser parte de una iglesia. Es donde observen lo que sucede. Con todo lo que está describiendo trágico, en una situación en la cual es deplorable, una situación en la cual él dice, yo estoy perdido. Él dice, y no obstante, en medio de todo lo que estamos describiendo, no obstante, mis ojos, ¿qué sucede con mis ojos? No vieron un mejor futuro para mis hijos, para mis nietos, para la economía. Ahora con el nuevo presidente que viene, definitivamente va a cambiar la cosa. Sí, Isaías nos está diciendo, no obstante, puedo ver cómo mi pueblo finalmente, el cual fue duro de servir, se va a arrepentir. Todo lo que está diciendo es que en medio de la desolación, en medio de lo irreversible, en medio de mi condición, es que Isaías simplemente dice, es ahí donde mis ojos han visto al rey. Y ese rey, una vez más, ¿quién es? Es el Señor Todopoderoso. Hay un judío llamado Jesús que 700, 800 años después de esto que se está hablando, se aparece después de 40 días de ayuno y oración, tentado por Satanás, sale investido por el Espíritu Santo. Y el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateo lanza su sermón. Por primera vez abre su cuenta de Facebook y pone su primer post en los medios sociales. Se le conoce como el sermón del monte. Y en ese sermón del monte la introducción es básicamente las bienaventuranzas. Y una de ellas dice que solamente los de limpio o puro corazón van a ver a Dios. Es lo que dice Jesús. Está predicando este evangelio 700 años después y está diciendo, los limpios, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Escuchen por favor lo que estoy por decir, porque necesitamos orar. Cuando hablo acerca de la irresponsabilidad del hombre, que ya la desplegó Isaías y que es la historia tuya y es mi historia, lo que nos une es una vida de irresponsabilidad, ¿no? ¿Sí? Nos une nuestra fragmentación, nuestro pecado, nuestras desavenencias. Pero la misericordia de Dios es aquella donde Cristo transfiere su responsabilidad y nos hace ahora personas responsables, no porque finalmente entendimos el evangelio, nos bautizamos y ahora sí mi vida ha cambiado. Es importante que suceda, pero esta responsabilidad es una responsabilidad forense. Es la responsabilidad de alguien más dada a
Me. En el Antiguo Testamento, Isaías hablando de todo esto, y finalmente Isaías, la Biblia no dice que de perdido fui encontrado, donde mis labios eran impuros, ahora son los que glorifican a Dios. No está hablando de que Isaías cambió su conducta. Todo lo que dice es que en medio de mi perdición, en medio de la desolación de mi pueblo, Dios se hace presente. ¿Sí? Véanme tantito, eso es extremadamente importante, porque en el libro de Ezequiel lo que encontramos es Dios viendo a su pueblo en irresponsabilidad. Ezequiel es después de Isaías. Ya para este tiempo ya sucedió lo que Isaías había profetizado y hay desolación. Y cuando Dios ve la irresponsabilidad del pueblo, de sus hijos, la irresponsabilidad de aquellos que debieron de haber entendido, Dios literalmente, arbitrariamente, por su amor, se mueve y se mete en la historia de la humanidad. Y hace algunos años a ti te salvó. Hace algunos años hizo una obra redentora en tu corazón, que eres una nueva persona. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Hábleme. Ok, eso es lo que hace con este pueblo. Y dice, por eso es que adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor omnipotente, el cual ustedes no están pidiendo esto, pero yo lo voy a hacer por amor. Voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. De tal manera que daré a conocer la grandeza de ¿qué cosa? No de tu nombre. ¿La grandeza de quién? De mi nombre. De tal manera que dice, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas, cuando dé a conocer ¿qué cosa? No tu mejoría, no tu cambio. Yo sé que quieres mejorar, yo sé que tienes que ser un mejor esposo, una mejor hija, eso es importante. Pero ¿qué es lo que voy a dar a conocer? Voy a dar a conocer mi santidad entre ustedes. Las naciones sabrán que yo soy el Señor. Lo afirma el Señor. ¿Qué tipo de Señor? Omnipotente. Por lo tanto, observen esto, lo sacaré. Esta es la manera en que lo voy a hacer. Voy a usar la condición de ustedes, la cual, si está diciendo que los va a sacar, es porque están presos, están esclavos, están en una condición que ustedes mismos se causaron a sí mismos. Y a lo mejor, parte de la esclavitud que tenemos hoy en día es de nuestra religiosidad y nuestra moralidad. Véame tantito, porque muchos de nosotros pensamos que nuestra salvación depende exclusivamente en cómo yo he cambiado. Oh, cómo quisiera poder predicar otra media hora. Estamos sentados aquí y nuestros hijos no están rechazando el evangelio, están rechazando la caricatura que hemos presentado, donde creemos que la manera en que hablo, que me conducto, que pienso, que entiendo la Biblia es lo que hace que yo sea salvo. Esa no es la salvación, eso es lo que produce la salvación. La salvación está basada exclusivamente en que yo soy esclavo de mis propias pasiones, de que yo soy una persona que si fuera por mí yo viviría una vida sin Cristo. Es una generación que dice, yo te voy a sacar de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra, lo cual los rociaré con agua pura y quedarán purificados, los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Y concluye diciendo lo siguiente, vean la practicalidad del evangelio: les daré un nuevo corazón y les infundiré ¿qué cosa? No un mejor, pero un nuevo espíritu, el cual les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen. Está hablando de la gente de Dios. Escuchen, esa es la gente de Dios. Esos son nuestros hijos, ese es tu matrimonio, esos son tus padres. No está hablando de aquellas gente que no sabe del Señor. Este es el pueblo de Dios, el cual tienen un corazón de piedra, y les pondré un corazón de carne, el cual infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan ¿qué cosa? Van a obedecer lo que siempre les di. Yo no he cambiado, yo soy el mismo. Mis preceptos, tú has cambiado, tú piensas que tienes una nueva revelación porque ahora vas al hotel y encuentras una Biblia y un Corán y encuentras y todo eso. Yo entiendo, hay muchas cosas nuevas y yo entiendo lo que pasó y lo que te hicieron y lo que sucedió allá, y yo entiendo y podemos escuchar tu historia, pero él no es un terapista. ¿Me explico? Él no está aquí para escuchar mi testimonio. Yo le acabo de ofender gente porque tú eres muy importante, pero se trata del judío, de Cristo, del Redentor, de lo que Él ha hecho, de su salvación, de su gracia, de su amor. Se trata de aquel que fue literalmente enterrado y en el tercer día, ¿qué pasó con él? Literalmente salió de la tumba. Es el mensaje del evangelio. Esta mañana yo simplemente quiero invitar, porque quiero que quede bien claro esto, de que toda persona que va a ser bautizada esta mañana es a lo que estamos uniéndonos, ¿no es cierto? Toda persona que dice sí al evangelio, estamos diciendo a la infusión, a la llegada del Espíritu de Dios, y voy a hacer que sigan mis preceptos y obedezcan. Entonces observen que ahora sí hablamos de conducta, pero es el producto de ¿quién? De que Él es el quien pone en mí tanto el querer como el hacer de acuerdo a su buena voluntad. Esto es lo que significa ser miembro de la iglesia de Cristo.
Esto es lo que significa ser un seguidor de Jesús.